vamos a hacer absolutamente nada, así tratara de portarse bien, lo más que pudiera portarse bien. Isaías dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. A Jesús un día le dijeron, maestro bueno, y la respuesta que él dio, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solo es Dios. Y no es que Cristo no lo fuera, lo que pasa es que Él es Dios, pero Él quería enseñarnos en la carne, porque Él estaba en cuerpo, en carne y hueso. Él quería enseñarnos que a usted y a mí la bondad no nos ha sido dada como un recurso más que de parte del Señor. Es un fruto del Espíritu y nada más del Espíritu. Ninguno puede ser bueno por sí mismo, porque solamente Dios es bueno. Ahora, vamos a ver entonces un poquito el asunto del libertador. El libertador, pero quiero invocar una figura. Yo he estado leyendo últimamente el libro de Ruth. Me encanta la historia de Ruth porque habla de la iglesia, habla de usted, habla de mí, habla de Jesús como el Redentor. En el Antiguo Testamento había una ley que cuando un marido, un hijo de la casa moría, la mujer y los hijos tenían que pasar al hermano o al pariente más cercano para conservar el nombre de la familia. Era una cuestión cultural, pero era una cuestión también que tenía que ver con usted y conmigo ahora, porque somos familia, la familia de Dios. Entonces, quien tenía el derecho de rescatar o de redimir lo que el hermano había dejado, o el varón había dejado, mujer, hijos, ganado, tierras, todo lo que le pertenecía, era el pariente más cercano. Eso todavía está incluso en el derecho, algunas cosas que tienen que ver con el asunto de las herencias, pero me gusta la historia porque había una obligación moral de parte del pueblo de Dios con su gente. O sea, los hijos y la mujer del hermano que fallecía no podía andar ahí mendigando. ¿Estamos aquí? Por si usted tiene 2, 3 hermanos que anden ahí mendigando, ore por ellos, ayúdenlos, piensen en lo que dice el Antiguo Testamento. Porque si sigue vigente no matarás y no robarás, también sigue vigente el ayudar a la familia. ¿Cuántos dicen amén? Había una obligación moral de redimir. Como vos es una figura de Cristo para nosotros, ahí en el libro de Ruth. Se lo recomiendo, léalo hoy en la noche si tiene media hora, depende pues a qué velocidad lea, pero si tiene media hora bien puede leer Ruth. Y entonces vemos a Boaz que acepta a Ruth. Ruth ni siquiera era del pueblo, era una moabita, pero muere Elimelech, que era el suegro, y se quedan los 2 hijos con Ofra y con Ruth, y entonces mueren los 2 hijos y quedan las 2 nueras, pero una nuera dice a su suegra, ahí te ves, ahí nos vemos, pero Ruth le dice a su suegra, yo voy a estar contigo, donde tú vayas yo voy, y tu Dios será mi Dios. Ni siquiera era su Dios, porque era moabita, de Moab. Pero entonces viene y entra. ¿No le habla a usted y a mí de que nos parecemos un poco? Entra y entonces regresan con su parentela y allá estaba Boaz. Boaz era un personaje acaudalado, era un personaje que tenía mucho billete, era como el hacendado pues, porque hay 2 condiciones para poder redimir: una, ser pariente cercano, y 2, que te alcance para el rescate. Vos es una figura de Cristo, porque Él es nuestro pariente más cercano. La Biblia, el Nuevo Testamento, lo menciona como el unigénito, pero también como el mayor entre muchos hermanos. Y entonces
viene Cristo y a Él sí le alcanza, porque tu rescate y mi rescate no había con qué pagarlo. La única manera y el único que podía redimirnos y rescatarnos era nuestro pariente cercano, Jesucristo. Solo su sangre era lo suficientemente valiosa delante del Padre como para poder pagar nuestro rescate. Así que en la encarnación, Cristo se hizo el Hijo del Hombre, el segundo Adán, el postrer Adán, y entonces ese convertirse en ser humano lo liga a la raza humana, nos liga como seres humanos, y entonces Él, al ser humano, pero al ser Hijo de Dios, le da el derecho de representarnos y de rescatarnos. Por eso es la importancia de la encarnación. No estamos estudiando eso ahora, pero cuando usted y yo aprendemos de la encarnación, hablando de la Navidad y que Cristo nació, esa es la importancia. Si Él no hubiera nacido, no nos hubiera podido rescatar, porque tenía que ser un hombre para poder rescatar a los hombres. Entonces, al ser hombre, Dios le da ese derecho de podernos redimir. Entonces, su naturaleza divina, porque Él fue engendrado por el Espíritu de Dios, hace que Él pueda vivir en santidad, que pueda vivir sin pecado, diferente a todos los demás hombres, pero al mismo tiempo siendo el hombre. Él mismo se hacía llamar el Hijo del Hombre. Esa naturaleza entonces hace que usted y yo podamos personalmente recibir de Él, porque Él es tu pariente, porque Él es un ser humano. Amén. ¿Sí estamos agarrando el asunto? ¿Estamos agarrando el hilo o me regreso? ¿No? Ok, porque ya me iba a regresar. Para procurar el asunto de la redención. Si Él no se hace hombre, entonces no tiene derecho a rescatarnos. Pero como se hizo hombre, entonces al ser un ser humano nos puede representar y al mismo tiempo ir a la cruz. Pero ningún otro ser humano podía tener el pago del rescate más que Él, que era santo y sin mancha. Y entonces vino el rescate de toda la humanidad. Dios, aunque nos conoce personalmente, ¿cuántos creen que Dios nos conoce personalmente? Y nos llama por nuestro nombre. Cuando Dios ve a la humanidad, y quiero que lo entendamos, abra su mente ahora, espiritualmente hablando, cuando Él ve a la humanidad, solo ve dos grupos, porque Dios nos ve corporativamente. Dios solamente ve al hombre en Adán o al hombre en Cristo. Por eso, el que está en Cristo, nueva criatura es. Sí se lo sabe. O en Adán o en Cristo. Dios ve a la humanidad así, corporativamente. Gloria a Dios que usted está en Cristo. Significa entonces que Cristo pagó por nosotros. Le voy a dar aquí solamente, tengo muchas citas, pero nomás le voy a dar Primera de Corintios 1:30. Primera de Corintios 1:30. Dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Wow. O sea, no estamos en Cristo porque queremos. Acéptelo de una vez. Usted ni quería. Es más, a veces todavía ni quiere. Todavía le jala, escucha la banda, pum, 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 y la patita le jala por aquí. Y oye a la Gloria Trevi cantar por ahí a lo lejos, allá, y, ay, ¿cómo estará ahorita? No estamos en Cristo porque queríamos, esa es la verdad. Porque lo que usted y yo queríamos
era lo que hacíamos. Estábamos ciegos, sordos, mudos. Ni siquiera teníamos por aquí el entendimiento de que estábamos viviendo en esclavitud. Es más, nos encantaba esa esclavitud. Y se nota en la actitud del pueblo de Dios saliendo de Egipto. Ay, estábamos mejor antes. Los traían bien negreados, los azotaban, les daban de comer las sobras, terminaban todos guacareados por allá en la esquina. Al otro día ni sabía ni cómo se llamaba o cómo había llegado a ese lugar. Estoy hablando de los egipcios, de los hebreos en Egipto, Prefería comer una botana toda pestosa ahí en lugar de ir a comer a su casa. Así eran los hebreos, ahí en las botaneras que había ahí en Egipto. Y cuando van ahí caminando ya libres, dicen, ay, estábamos mejor antes. No, que ahora ahí nos viene persiguiendo Faraón. Se ponen a chillar. Dios les abre el mar, pasan en seco, danzan, pero más adelantito tienen sed y otra vez se ponen de chillones. Y otra vez Dios les da agua de la roca, de lo imposible Dios les da. Y avanzan otro poquito y otra vez. ¿Estamos acá? Estamos hablando de los hebreos. O sea, nosotros ya estamos en otra onda. Aleluya. Vaya también conmigo a ver cuál será buena de estas. Todas son buenísimas. Primera de Timoteo 2:5. 1, 2, 3. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, ojo con eso. Jesucristo hombre. Si no fuera hombre, no tendría el derecho de redimirnos y de rescatarnos. Pero Jesucristo hombre, y yo lo subrayo porque al hacerse hombre, entonces tuvo el derecho de rescatarnos. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, en el siguiente versículo. Así que, mis amados, Él es el libertador. No hay otro camino, no hay otra forma, no hay otra manera. Ninguna persona, por más que diga, yo soy bueno, yo me porto bien, yo no le hago mal a nadie, todos, absolutamente todos, o estamos en Cristo o estamos en Adán. No hay términos medios. Ahora, este rescate tuvo un precio, el precio del rescate. Este es mi penúltimo punto. Pedro ya dijo en 1 de Pedro 1:18 que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, y dijo que no con oro, no con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Pero Marcos, en el capítulo 10, versículo 45, dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso dijo Jesús de sí mismo. Jesús tenía muy claro a qué había venido a la tierra. Él sabía exactamente a qué había venido a la tierra. Algunos dicen que vino a hacer milagros, que vino a dar vista a los ciegos. Y sí, eso lo hizo en el camino. Porque Él mismo dijo, las señales los van a seguir. ¿No es cierto? Y entonces cuando Jesús iba pasando, veía a un ciego y le daba vista. Veía a un cojo y lo levantaba. Pero no es que vino a eso. Algunos dicen, ¿dónde está Dios? ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay tanta guerra? ¿Por qué hay tantos males? Pues porque el hombre es malo. Por eso está todo eso. Cristo dijo en una ocasión, lo leímos el domingo, a los pobres siempre los van a tener con vosotros. Así que tampoco el objetivo de Dios es sacar a la gente de la pobreza. La pobreza es un estado mental. Es pobre el que quiere ser pobre. Y ya dije,